Can Yaman ha dejado a todos helados con una frase que ha soltado de la nada. Nunca podré soportar, dijo. ¿Pero soportar qué? Ese es el gran misterio que tiene a todo el mundo de cabeza. Y es que, para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido de esos que dan de qué hablar. Que si sus romances, que si sus proyectos, que si se cambia de país. Pero esto se siente diferente. No es un tuit cualquiera, ¿me entiendes? Suena a algo más profundo, a una frustración que ha llegado al límite. A ver, pongámonos en modo detectives de salseo. ¿De qué podría estar harto Can Yaman? El tipo está en la cima del mundo, o eso parece desde fuera. Tiene millones de fans, proyectos jugosos en Italia y Turquía, y una fama que ya traspasa fronteras. Entonces, ¿qué le quita el sueño? Yo sospecho que va un poco por el tema de la presión. Ser Can Yaman no debe ser fácil. Imagínate tener a miles de personas analizando cada uno de tus movimientos, cada palabra, cada foto. Cualquier cosa que hagas, por mínima que sea, se convierte en noticia. Y eso, créeme, agota. Cansa muchísimo tener que estar siempre a la altura, ser perfecto, no cometer ni un solo error. Además está el tema de los medios y los paparazzi. Viven pegados a él, ¿verdad? Siempre buscando la exclusiva, la foto comprometedora. Quizás la gota que colmó el vaso fue algo relacionado con eso, con sentir que no tiene ni un segundo de paz, de privacidad. Que por mucho que se esfuerce, siempre hay alguien intentando meterse en su vida. Y luego está la otra cara de la moneda, la crítica. Can Yaman ha recibido muchas críticas, muchas. Que si su acting, que si su vida personal. A veces, por mucho que uno se haga fuerte, hay comentarios que duelen. Que te hacen dudar de ti mismo, o que simplemente te cansan de tener que estar siempre defendiéndote o demostrando algo. Piensa en su reciente relación, la de Demet Özdemir. Eso fue un bombazo. Y luego cuando se acabó, la cantidad de comentarios y especulaciones que hubo. A mí me da la sensación de que Can es una persona muy pasional, muy intensa en todo lo que hace. Y quizás toda esa intensidad, sumada a la presión externa, a las críticas, a la falta de privacidad, ha hecho que llegue un punto en el que dice basta. Lo que yo creo que está pasando es que ha llegado a un límite de saturación. Un punto donde la adrenalina de ser famoso ya no le compensa todo lo que tiene que aguantar. Y esa frase nunca podré soportar, es como un grito de desahogo. Es como si dijera, ya no puedo más con esto, con esta parte de mi vida que me está consumiendo. Podría ser algo tan simple como no aguantar más las falsas noticias que se inventan sobre él, o la constante invasión a su vida privada. O quizás es una mezcla de todo. Yo, desde mi humilde opinión de fan que sigue su trayectoria, siento que Can Yaman es un artista con mucho talento, pero también un ser humano que merece su espacio. Espero que haya encontrado una manera de lidiar con esa presión, de poner límites. Porque al final del día, todos tenemos un límite. Y el suyo, por lo que soltó, parece que ha llegado. Ahora la pregunta es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Qué creen que Can Yaman ya no puede soportar en su vida? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que me interesa muchísimo saber qué se os pasa por la cabeza.